Mi nombre es Gloria Hernández, tecnóloga en medicina nuclear, con 24 años de experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Así como yo, creo que otros compañeros tienen muchas dudas respecto al sistema pensional en Colombia. Para nosotros, trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Son varias preguntas, pero yo las resumí en 4. Esas 4 primeras, la primera es: nosotros como trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, ¿qué beneficios tenemos en materia pensional? La segunda, ¿qué diferencia hay entre la pensión para un trabajador normal y un trabajador de alto riesgo? La tercera, ¿cuál es la norma o ley que está vigente actualmente que nos cobija para nosotros, personal de alto riesgo? ¿El decreto 2090 del 2003 aún sigue vigente? ¿Nos cobija a nosotros? Y la cuarta, ¿qué se debe hacer en caso de que el empleador no cotice como alto riesgo a Colpensiones? Muchas gracias. Muy buenos días. Estoy muy contenta de poderlos acompañar en este programa del Tecnólogo Pregunta. Quiero dar unos agradecimientos especiales. El primero, pues al área de medicina nuclear y a todos quienes trabajan como tecnólogos, técnicos, profesionales, todos los que acompañan en esta inmensa labor a los pacientes con unas radiaciones ionizantes. Es una entrega de valor y de servicio constante. Gracias a ustedes por las funciones que cumplen permanentemente y también por la invitación que me han hecho. Lo segundo es también agradecerle al doctor Carlos Caicedo Hidalgo y al doctor Francisco Uritica Ruiz, quienes son parte de la firma Godoy Córdoba Asociados, que son unos expertos laboralistas que asesoran permanentemente a la Fundación en este campo y quienes nos han dado como todo el insumo para poderlos acompañar en esta mañana. Dada la introducción que hago de agradecimiento como paciente y también dentro de una comunidad que se beneficia de los servicios que ustedes constantemente prestan, quisiera enmarcarlo también en ese propósito esencial de la gran labor que cumplen y de por qué el legislador en esa medida lo que quiere es tratar de balancear un poco el desequilibrio que existe por cuanto ustedes exponen constantemente su salud a unas radiaciones que finalmente los perjudican. ¿Y qué es lo que dice la legislación y cómo lo aterriza? Finalmente esas radiaciones disminuyen la cantidad de años probables sanos de vida. Y en esa medida, a pesar de las dificultades que tenemos en nuestro país en la normatividad, lo que quiere el legislador, reitero, es tratar de equilibrar esa balanza por la cual ustedes se exponen en forma constante en la prestación de los servicios a los pacientes. Me han preguntado una serie de cuestiones muy interesantes. Lo primero, quiero dejar el marco normativo claro. ¿Cuál es la normatividad vigente?, me preguntaban. En ese sentido, debemos tener este marco normativo de nuestro país. El primero, evidentemente, es la Ley 100 de 1993 y específicamente para la pensión en general de todos los trabajadores dentro del sistema de seguridad social en pensiones está la Ley 797 del año 2003. ¿Y qué decretos acompasan esa ley? El decreto 2090 del año 2003 también y un decreto muy importante que es el 2655 del año 2014 que prorroga la vigencia de la normatividad. Ya les cuento en qué sentido. Aclarado este marco normativo tan importante, vamos entonces a establecer cuáles son los requisitos para acceder a una pensión por parte de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y en qué se diferencian de la normatividad general que nos aplica al resto de trabajadores, al resto de mortales, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cualquier trabajador tiene que cotizar mínimo 1.300 semanas. Y los trabajadores se exponen a dos tipos de edades. Las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62 y con un mínimo de semanas de 1.300. ¿Qué es lo que hace el legislador a favor de todos ustedes? Lo que señala es, venga, tienen que tener
Sí, las 1.300 semanas, de esas 1.300, mínimo 700 semanas deben ser cotizadas bajo el régimen especial para los trabajadores de radiaciones ionizantes, y lo que establece el legislador es que van a tener una edad menor para pensionarse. ¿Cuál es esa edad menor? Está entre el rango de los 50 años y los 55 años, ya dependiendo de las particularidades de cada historia laboral que ustedes tengan. Entonces, mientras los trabajadores normales tenemos que tener mínimo 1.300 semanas, tener 57 años o 62, ustedes tienen que tener las mismas 1.300 semanas, de las cuales 700 deben haber sido cotizadas bajo el régimen excepcional, pero la gran diferencia es la edad. Tienen la posibilidad de acceder al régimen de pensión en una edad más joven que la del resto de trabajadores. De otro lado, es esencial tener en cuenta un requisito supremamente trascendental en este aspecto, y es que los trabajadores deben estar cotizando a Colpensiones, que es el régimen de prestación definida de la seguridad social. ¿Qué pasa con los trabajadores que no están en Colpensiones, sino que han cotizado a través de la forma de ahorro individual? En ese sentido, estos últimos trabajadores que cotizan bajo la modalidad de ahorro individual no se benefician de acceder en una edad más joven a la pensión. Esto es supremamente importante, tienen que estar en el régimen de Colpensiones. Respecto a esto hay un punto muy importante, y es que la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia han sido pacíficos en señalar que eso es constitucional, porque cabe el debate decir por qué voy a tener una diferencia si estoy en ahorro individual y no en prima media con prestación definida bajo el régimen de Colpensiones, y eso ya es un asunto, como decimos los abogados, pacífico, es decir, tienen que estar en Colpensiones. La pregunta siguiente que ustedes harán es, ¿qué pasa si estoy en el régimen de ahorro individual? La norma es clara y, como les digo, la jurisprudencia ya tiene un precedente claro en la materia y señala que quien esté en el régimen de ahorro individual tiene que cotizar por su propia cuenta esos puntos adicionales. Entonces vamos en estos requisitos. 1.300 semanas de cotización, de las cuales 700 deben estar bajo el régimen especial, una edad de mínimo 50 años, que va entre 50 y 55, y estar en Colpensiones. De otro lado, ¿cuál es la diferencia de la cotización que hace el empleador en esta materia? Normalmente las pensiones se cotizan en un 16%. En el régimen a favor de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, ese porcentaje de pensión equivale al 26%, es decir, 10 puntos más que el resto de trabajadores. Un cuestionamiento también trascendental que hacían es, ¿y qué pasa si mi empleador no ha cotizado con esos puntos adicionales? Entonces hay que entrar en una conversación franca con el empleador para que se proceda a la corrección de las planillas. Esta corrección de las planillas tiene unos cálculos, unos montos adicionales que tendrá que pagar el empleador que no haya cotizado por esos puntos adicionales bajo el régimen de pensión. ¿Qué otro asunto quisiera que no se nos escapara? Eso es finalmente lo esencial que tengo para contarles en este momento. Ese es el marco normativo. Y había una última pregunta importante, que si existía en la actualidad algún proyecto de reforma para sus cotizaciones, y la respuesta es que no, que a la fecha, mayo del 2021, no existe un proyecto del Gobierno Nacional frente al Congreso que regule o que cambie el régimen que ustedes tienen. De otro lado, también es importante señalarles, para cerrar, que el decreto 2655 del 2014 prorrogó hasta el 2024 la vigencia de esta normatividad que les acabo de contar, y señala que es también susceptible de continuarse prorrogando, que es lo más seguro. Esperemos que así pase. Nuevamente, gracias, mi admiración por el trabajo, un área muy cercana siempre al corazón de todos quienes hacemos parte de la fundación y quienes somos pacientes, doctora Patricia Bernal, doctor Gonzalo Cruz y todos, Agustín y todos los que están acá. Muchas gracias.